¿Qué? ¿Spinosaurus como pato o patosaurus? ¿Spinosaurus con dientes como cocodrilos? ¿No era que tenían los dientes con labios los terópodos? ¿La cresta esta estaba tan atrás? Hay cositas acá para hablar, gente. Sigue intensa la discusión sobre los labios de los dinosaurios, pero por eso acá aporto otro granito de arena a favor y en contra de lo último que se sabe del Spinosaurus para decirte lo que está bien, lo que está mal y lo que está aceptable para la ciencia. Veamos. Como dije en el vídeo del labio del Tyrannosaurus, el relieve del maxilar tiene la forma que poseían las escamas en el cráneo. Como no tenían inserción muscular, indica la ausencia del labio tipo lagarto tapando los dientes. ¿Ven? Esta es la forma del relieve, esta es la forma de las escamas. En su trabajo del Daspletosaurus horneri, Carr y colaboradores reconstruyen cómo era la recubierta de epidermis, o sea de escamas, en la cabeza de este dinosaurio. Por lo tanto, reconstruyéndolo más similar a cocodrilos que al lagartijas, lo cual fue lo que expliqué la semana pasada sobre el maxilar del Tyrannosaurus y su correlación con los cocodrilos y también con las aves. Para seguir con los incrédulos de la presencia de escamas superficiales en los terópodos, que como vimos se forman estas escamas en el cráneo, puede ver perfectamente en la superficie del maxilar la forma que tienen las escamas en el cráneo. Si comparamos el desarrollo de las escamas en los cocodrilos, del cráneo en los cocodrilos, podemos ver cómo primero se producen como una superficie porosa a lo largo del cráneo, con muchas cavidades, y luego en la piel, en la superficie, que está en contacto con la capa más externa de la epidermis. Por debajo viene la dermis, una muy delgada capa, y luego viene el hueso, que es del cráneo. Entonces, la formación de las escamas va a responder a factores de estrés ambiental. Por lo tanto, si se arrugan, si se estiran, las escamas van a variar en morfología. Esto fue llevado a cabo en cocodrilos durante todo su desarrollo embrionario. Y puede verse perfectamente cómo se forman las escamas dependiendo de la superficie del hueso. Se puede ver perfectamente en los embriones de dinosaurios que la superficie del cráneo es exactamente igual a la del embrión de un cocodrilo. Por lo tanto, la superficie era igual, por lo tanto, la inserción de las escamas también era igual, mientras que en las lagartijas podemos ver cómo la superficie es totalmente lisa, tiene esta fosa para inserción de musculatura en el maxilar, pero es totalmente lisa, o sea que por ahí directamente se ancla la musculatura y por encima de la musculatura se ancla la piel. Por lo tanto, el origen de las escamas son distintos. El patrón de las escamas ayuda a reconocer las especies, pero son muy poco variables entre individuos. En los cocodrilos, sin embargo, varía mucho. El estrés ambiental, las condiciones en las cuales fue formada el embrión, cómo creció el embrión, afecta la morfología de las escamas. Entonces lo mismo vemos con los dinosaurios. Bueno, este es otro dato para que les quede más claro lo que dije el otro día sobre las escamas del Tyrannosaurus, cómo se forman sobre la superficie del hueso versus la formación de las escamas sobre la superficie de musculatura del cráneo, que tiene muchísimo más volumen en las lagartijas o dragones de Komodo, por ejemplo. Bueno, Spinosaurus entonces, ¿por qué hicieron los dientes por afuera de la mandíbula? ¿Está mejor que lo que hicieron con el Tyrannosaurus, el Utahraptor, el Albertosaurus? Sí, está mejor. ¿Por qué es esto? Bueno, si vamos de nuevo al cráneo, vemos el relieve maxilar con los forámenes neurovasculares, de los cuales ya les hablé, y continuando este foramen, vemos la forma que tenía la escama en el cráneo. Lo mismo a lo largo del borde maxilar hasta la punta del cráneo, que está perforado por múltiples forámenes, mucho más que en el resto del cráneo. Más atrás de la punta del cráneo, además del relieve mencionado, vemos estas formas casi cuadrangulares que también vimos en Tyrannosaurus. No vemos para nada una fosa para mayor musculatura, como vimos en lagartos con el dragón de Komodo u otros lagartos predadores. Por lo tanto, de nuevo, la forma de las escamas del borde de la mandíbula era esta: cuadrangular, o hexagonal, o tetragonal, o pentagonal en el borde con los dientes, y más hexagonal más arriba. Bastante parecido a lo que vemos en Caminando con Dinosaurios en 2025, así que en este aspecto está bien la nueva reconstrucción del Spinosaurus. Con respecto a otros aspectos como el espesor del esmalte, también es muy delgado, de unos 0,3 milímetros más o menos, algo que está relacionado a factores ambientales y al reemplazo dentario. Se puede ver también cómo era el anillo de crecimiento de los dientes de acuerdo a las temporadas en las cuales abundaba el alimento. Podía crecer mejor, más rápido el Spinosaurus, y eso se ve en anillos de crecimiento de los dientes. Era más frecuente este reemplazo que en otros terópodos, al menos por lo que se sabe, ¿no? De 59 a 68 días, según este estudio reciente. Por tanto, era más rápido el reemplazo que en el Tyrannosaurus Rex, y el espesor del esmalte del Tyrannosaurus era de algo menos del 0,2 milímetros. Con una tasa de recambio que evidentemente era suficiente para mantenerlos funcionales a pesar de estar en el borde de la mandíbula.
La morfología de los dientes del Spinosaurus ya la comentamos brevemente, son cónicos y muy poco recurvados, con unas crestas con surcos entre medio que les ayudaba a retener a su presa y que no se les escape, algo muy útil para atrapar peces y algo que también tienen los pliosáuridos, por ejemplo. Ahora, un error que noté, al menos en lo que se ve del perfil y por las imágenes que vemos del tráiler de Caminando con Dinosaurios de 2025, es que la cresta del cráneo, que es bastante alargada, está a la altura de la fenestra anteorbital en el cráneo fósil y al llegar a las órbitas se reducen hasta desaparecer. Por tanto, acá está mal hecha. ¿Por qué le hicieron mal? No sé, tal vez los creadores de la serie no consultaron hasta dónde llegaba esta cresta y tal vez no sabrán cuál era la fenestra anteorbital los creadores de la serie y no consultaron. La postura en general al caminar parece bastante bien, acorde a las últimas reconstrucciones de los trabajos de Ibrahim y de Sereno, que se separaron en dos grupos, los divinos y las populares, los que creen en el Spinosaurus acuático y los que no, respectivamente. Ya el equipo de Sereno cree que no era semiacuático. El tórax era más alargado que en todos los demás terópodos conocidos, una condición típica de los espinosáuridos, que son un grupo más basal, vendrían a ser más bien megalosáuridos, es un grupo de los terópodos más basales que existen. Lo cual le daba una forma corporal media rara, Los brazos no son conocidos completos en este dinosaurio, aunque hay partes de este y de parientes cercanos y está acorde a últimas reconstrucciones. Lo que no está acorde a estas reconstrucciones es este cuello en S con la cabeza muy hacia atrás. Debería estar más normal, más hacia adelante, más natural. La quisieron hacer, me parece, más parecida a lo que es un pato o un cisne actual. No eran aves tipo cisnes estos dinosaurios, como el Spinosaurus, eran dinosaurios, no avianos. No había ni volverá a haber nada como ellos. Sobre la cabeza ya dije los problemas que tiene y lo bueno que tiene también. Las patas vemos que son cortas, como se cree que eran, debido a lo que comenté en los videos sobre el Spinosaurus con Paul Sereno y por separado dije en sus respectivos videos. Eran paticortos, por así decirlo. Tenían un fémur corto. Bueno, esto es porque cuando encontraron los restos del nuevo material holotipo del Spinosaurus o neotipo, encontraron en dos campañas dos veces distintas. Uno de los materiales que llegó primero, que fue buena parte del esqueleto, le llegó por parte de un coleccionista privado, a Ibrahim. Posteriormente Ibrahim fue al campo a colectar los materiales y encontró más restos del cuerpo. Entonces, como estaban exactamente en el mismo lugar, aproximadamente a la misma altura, según lo que les dijo el propio excavador, que fue también al sitio cuando excavaron Ibrahim y su equipo, encontraron que en realidad eran todos de un mismo espécimen. Entonces concluyeron que lo que habían encontrado Ibrahim en su expedición era en realidad la parte que faltaba del esqueleto. Por tanto, se dieron cuenta que era paticorto y además tenía un tórax muy alargado. Sin embargo, algo curioso es que la vela de la espalda muestra la estructura bilobulada que reconstruyó Ibrahim en 2014, desde el 2014 en adelante, pero el equipo de Sereno la reconstruye ahora con un solo lóbulo. Esto es cuestión de topografía anatómica, y de interpretar si las espinas neurales eran un poco más largas o un poco más cortas para hacer uno o dos lóbulos. Obviamente, Sereno no cree que haya tenido espinas neurales más cortas que las espinas neurales más anteriores y las más posteriores. Son cuestiones de opinión. La cola está bien, tiene tanto una gran vela dorsal como ventral, aunque también se cree que la conexión entre este y la vela de la espalda era más drástica o truncada en su unión. Veremos muchos más detalles sobre su apariencia en el análisis final que haré de la serie cuando salga en junio. Pero vemos también una escena del Spinosaurus buceando en las profundidades para cazar un pez, aparentemente Oncopristis. Así que esto está mal, o sea, no buceaban, según lo que cree el equipo de Sereno, pero no el de Ibrahim, que cree que buceaban. Lo que pasa es que el Spinosaurus en realidad tiene neumaticidad en los huesos largos y en las vértebras. En algunas partes es escaso, en algunos especímenes es escaso, pero lo que no consideraron Ibrahim y colaboradores en su momento fue los sacos aéreos cervicales, torácicos y abdominales, que cubren todo el cuerpo. Eso proporciona que el cuerpo sea más liviano, por así decirlo. Los hábitos acuáticos están siendo cada vez más rechazados por la comunidad científica, como lo dije en los videos respectivos sobre los hábitos acuáticos del Spinosaurus que charlé con Paul Sereno. Por otro lado, hay también una imagen del Spinosaurus caminando al borde de una laguna. Digo laguna porque no veo energía de la corriente. Se sabe que en África los ríos serán de gran energía, al menos durante temporada de lluvias, ya que hay alternancia de conglomerados con arena, lo cual indica que la energía era fuerte al transportar clastos de mayor tamaño y pescaría ahí los peces tanto Oncopristis como Coelacanthus.
y por momentos también, bueno, había sequía, entonces en esos momentos se depositaba un tamaño de grano más fino, tamaño arena, y luego volvían los conglomerados cuando volvía a llover por la fuerza de la corriente arrastrando clastos más grandes. Bueno, otra cosa que vemos son 4 crías siguiendo a su madre o padre. No seamos siempre matriarcales, ¿no? Digamos, jaja. Hay registro de espinosaurios indeterminados correspondientes a juveniles, tanto vértebras como huesos craneales y de otras partes, las apéndices anteriores y posteriores. Se sabe que eran juveniles tanto por el tamaño como por el grado de porosidad y de áreas de inserción de cartílago que deja una marca característica en los huesos, o sea cuando están osificados. Sin embargo, estas no presentan evidencia de altas espinas neurales como en los adultos, lo cual no tiene necesariamente que decir que tenían espalda con espinas neurales de tamaño normal, o sea como la de otros dinosaurios sin espinas neurales altas, así que mucho no se puede decir sobre cómo era la espalda de las crías, por lo que pudo haber sido más alta que para otros dinosaurios carnívoros, pero menos que en adultos del Spinosaurus. O sea, acá vemos que las crías tienen una espalda con espinas neurales más alta de lo normal, pero menos que las del adulto. No veo muchos más detalles de las crías verdaderamente en el tráiler y quiero guardarme más información para cuando salga la serie completa, pero el hecho de que cuida a las crías es algo que se sabe para algunos dinosaurios, fundamentalmente algunos hadrosáuridos y para algunos terópodos maniraptores derivados, pero no para Tyrannosaurus o Spinosaurus. Para el Tyrannosaurus, por lo menos en su grupo, se sabe que las crías ya podían cazar a poco de nacer. No se sabe si apenas nacían ya cazaban o necesitarían una semana, 2 semanas. Se sabe que al poco tiempo ya podían empezar a cazar. Así que es probable que no haya habido ningún tipo de cuidado paternal, por lo menos en la mayor parte de los terópodos. Lo que sí es seguro es que no podemos decir que hayan sido tan parecidos a lo que vemos en cocodrilos en su comportamiento o en su cuidado paternal, poniendo a sus crías en su cabeza o cuello mientras nadan, que por cierto eran bastante torpes para nadar, y tampoco se puede decir que hayan sido como patos que siguen a su madre por detrás en filita, como lo que pasa en la actualidad con estas aves, con los patos y aves en general, que se les graba en el cerebro cuando ven al primer ser que ven, como en este caso la madre, entonces siguen a su madre porque es el instinto, lo instintivo más rápido es ir al primer ser que normalmente va a ser tu madre. Entonces tu madre, por lo menos por el primer tiempo, te va a cuidar, ¿no? Después te va a comer capaz, pero primero te va a cuidar. O sea, no podemos darle comportamiento de animales actuales, animales extintos, hace más de 90 millones de años. No, tampoco estoy diciendo que eran monstruos, como me dijeron varios en los comentarios. O sea, los comportamientos no son repetidos hasta el cansancio por los animales a lo largo de toda la historia de la vida. Hay comportamientos que los poseen algunos seres y otros no. Los comportamientos pueden ser complejos y la distribución de estos comportamientos también. Hay también una pelea con otros Spinosaurus. Es claro que este género tenía cierto tamaño poblacional cuando existió, ya que hay varios especímenes colectados, tanto en África como en Sudamérica. Mayormente hay dientes y hay también un esqueleto parcial perdido durante la Segunda Guerra Mundial en un bombardeo aliado en Alemania. Así que esto quiere decir evidentemente que tenían un cierto número poblacional. No se sabe cuál era porque no hay más especímenes completos ni parciales del Spinosaurus como para comparar y todavía se está muy lejos de tener un número poblacional útil para comparar y hacer un estudio poblacional como en el Tyrannosaurus por la falta de especímenes. Tal vez dentro de varias décadas o de varios siglos tengamos la cantidad suficiente de especímenes para hacer una comparación poblacional, pero evidentemente nosotros no vamos a estar vivos para verlo si no sucede por lo menos en las próximas décadas. Lo cual dudo que suceda en las próximas décadas. Veamos si sucede o no. Pero bueno, esto mayormente lo que puedo decir sobre la imagen del Spinosaurus en Caminando con Dinosaurios. Veremos qué nos traen en junio de este año la serie completa. Chau chau.